el que dio vida a nuestro corazón. Él es Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Él es el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Él es principio y Él es final, y para siempre tú reinarás. Damos gracias al Señor porque Él reina en nuestro corazón, amén. Y deseamos que un día vuelva pronto para que reine en este mundo. Me gustaría que con esta siguiente canción pudiera decirle conmigo que lo ama con todo su corazón, diciéndole que le da las gracias porque le da un día más de vida. Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tus ojos me acercaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu amor me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor,
rescataste, te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste, te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Es un gusto poder saludarles. Y en esta tarde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 al 40. Amén. Vamos a estar ahí dándole lectura. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una oración, hermano, para empezar con la predicación en esta tarde. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa tarde delante de tu divina presencia una vez más, dándote gracias, Señor, primeramente por el privilegio de la vida, de la salud que nos concede, Señor, el poder estar aquí en tu casa, Señor, trayendo tu palabra, Señor. En esta hora me pongo en tus manos.
Me quito yo y cedo lugar a tu Espíritu Santo para que sea Él el que hable, para que sea Él el que ministre, Señor, a través, Señor, de esta línea, Señor, que se está abriendo en los hogares, Padre maravilloso. Te pido que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de mis hermanos que estarán escuchando esta palabra, Señor. Y sé tú en mi vida de una manera especial. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quizás este pasaje de la Escritura ya lo he escuchado anteriormente, ha sido muy predicado, donde se nos dice que Jesús calma la tempestad. Había nuestro Señor Jesucristo decidido irse a descansar después de un largo día, quizás de andar predicando, de andar haciendo milagros y siendo humano también. Él decide irse a descansar, decide irse a dormir. Y los discípulos se quedaron en la barca mientras dice la Escritura que Él bajó a dormir. Pero dice que de repente se levantó una gran tempestad, un gran viento, que hizo que los discípulos tuvieran miedo. ¿Y quién no, hermano? ¿Quién no? A lo mejor a usted le da miedo cuando llueve, los truenos, los relámpagos. Ahora imagínense usted a los discípulos en medio del mar y con esta tempestad en medio de la nada. Sintieron miedo porque sus vidas estaban en peligro. Y entonces van hacia donde estaba Jesús. Y aquí en Marcos dice que le dijeron a Jesús: ¿qué no tienes cuidado que perecemos? En el libro de Mateo, que también viene esta historia, al igual que el libro de Lucas, los discípulos le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Pero era un miedo natural de los discípulos ante esta tempestad que se había levantado en medio del mar. Y Jesús los ve, reprende al viento, reprende al mar, cesa la tempestad, pero les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué se asustan si aquí estoy yo? A los discípulos les había ganado el miedo, les había ganado la incertidumbre. Se habían olvidado que Jesús estaba en la barca y que estaba al pendiente de ellos. Y Jesús en varias ocasiones les decía a ellos: hombres de poca fe. Quiere decir que carecían de fe, que tenían poca confianza en Jesús. A pesar de los milagros que ellos mismos miraban que Jesús realizaba, a ellos les ganó el miedo cuando se vieron envueltos en esta tempestad. Y sabe, hermano, cuando el Señor ponía estas palabras en mi corazón, lo recuerdo, era el mes de noviembre. Escudriñando yo el libro de Marcos, me detenía en este capítulo y me llamaba la atención que de repente se había levantado esta tempestad. Y me llamaba la atención la reacción de los discípulos hacia Jesús y la respuesta de Jesús hacia ellos, diciéndoles que tenían poca fe. En ese momento era una semana antes de que mi padre partiera. Yo no entendía lo que el Señor me quería decir a mi vida. Pero Jesús sabía que en unos días más en mi vida se iba a levantar una tempestad. Y se llega a un viernes 29 de noviembre. Aparentemente todo estaba tranquilo, como los discípulos en la barca. Aparentemente era un día normal. Había yo preguntado por mi padre y me habían dicho que había estado bien. Es más, a las 5 de la tarde mi hijo Saúl va por sus pastillas a la casa de mi hermana Lucía. Estaba mi padre ahí. Y cuando Saúl llega a la casa le digo: ¿y tu abuelito, hijo? Ahí está, me está viendo la televisión. Y me quedé tranquila. Pero a las 7 de la noche yo recibo una llamada. En ese momento, para mí, se empezó a levantar una tempestad. En esos momentos para mí empezó a oscurecerse el cielo.
Para mí en esos momentos empezó a llover, a tronar, a soplar un viento recio. ¿Y tuve miedo? Sí. ¿Hubo incertidumbre? También. ¿Hubo angustia? Sí. Porque a ciencia cierta yo no sabía lo que iba a pasar con mi padre. Y mientras estaba ahí mi padre en esa clínica del Real, mis hermanas asomándose por una ventana viéndolo, yo solamente permanecía quieta, con incertidumbre, obviamente clamando al Señor, esperando un milagro de parte del Señor. De ahí fue trasladado a la 66 y aparentemente dijeron que iba a estar bajo control la situación. Algunos de mis hermanos empezaron a ir, yo me quedé. Y a las 12 de la noche, que era la hora de visita en urgencia, empezaron a pasar la visita. Y yo me quedé, dije, ahorita paso con mi padre. De repente, en unos 10 minutos, sale una de mis hermanas y nos dice a los que estábamos afuera, dice la enfermera que pasemos, que mi padre se está muriendo. Fueron momentos donde yo sentía que mi barca se hacía a un lado y se hacía a otro por los vientos. Sentía en ese momento que me caía granizo, que estaba tronando. Y cuando yo entro y rodeamos la cama de donde estaba mi padre, empecé a agarrarlo, pero él ya estaba terminando. Cuando nos dicen que él ya se había ido, yo sentí dolor, sentí angustia porque somos seres humanos. Y me quedé unos minutos ahí. Después le dije a una de mis sobrinas, sácame de este lugar. Y cuando salí a urgencias, abracé a mi esposo y empecé a llorar. No me importó que hubiese gente. Pero ahí en medio de mi dolor, ahí en urgencias, me recordaba estas palabras que una semana antes el Señor ya había puesto en mi corazón. Y me decía, no temas, yo estoy aquí, yo estoy en la barca, no me he bajado, aquí estoy yo, no temas. Y esas palabras, hermana, a mi vida, en esos momentos fueron un bálsamo. Usted no sabe de qué manera me inyectaron una fuerza y vino una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no conoce. Esa paz que solo viene de nuestro Señor Jesucristo y que en medio de la muerte de un ser querido, de un padre o de una madre, solamente la paz de Dios puede ser ese bálsamo a nuestra vida. Y ahí yo me recordé las palabras que yo había escudriñado una semana antes. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha levantado la tormenta en su vida? ¿Cuántas veces no se le ha oscurecido? ¿Cuántas veces no ha tronado en su vida con algún problema, alguna necesidad, llámese moral, física, alguna enfermedad? Ahorita mismo, estos momentos que estamos pasando, se levantó una tempestad en medio de nosotros. ¿Quién nos diría? ¿Quién nos diría que nos iban a cerrar las iglesias? ¿Quién nos iba a decir ese domingo que asistimos aquí a la iglesia que iba a ser el último domingo que íbamos a poder estar en su casa? Con esta situación que estamos viviendo se ha levantado una tormenta, una tempestad. Y hay incertidumbre. En mucho creyente hay temor. Temor de que vaya a perder su trabajo, temor de la economía, temor de enfermarse. Pero ¿saben qué, hermano? Jesús nos dice que Él está con nosotros, que no temamos,
que Él está ahí en la barca, que Él no se ha bajado, que Él siempre va a extender su mano poderosa, y aún en medio de la tempestad, aún en medio que los vientos soplen y que pensemos que vamos a perecer, Jesús nos dice: no teman que aquí estoy yo. En Mateo dice que los discípulos exclamaron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces no hemos ido a la presencia del Señor a clamar desesperadamente, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos? A veces pensamos que no la vamos a lograr, hermano, que no vamos a salir de esa situación, de esa enfermedad, de esa necesidad. A veces pensamos que nuestro dolor es tanto, que nuestra angustia es tanta, que el temor es tanto, y le clamamos. Porque ¿a quién más iremos, hermanos, si solamente Él tiene palabras de vida eterna, palabras que levantan, palabras que consuelan, palabras que animan, palabras que fortalecen? Dice un salmo: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuántas veces no hemos invocado el nombre del Señor en nuestra angustia? ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor que nos sane, que nos ayude? Y el Señor se ha hecho presente, porque Él es tan grande. Y nos dice: no duden. No, nos dice como los discípulos: no teman, hombres de poca fe. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no nos habrá dicho: hombres de poca fe? Porque la fe muchas veces llega a fallar. La fe muchas veces empieza a menguar. Espero que en estos momentos que estamos pasando en esta crisis mundial, a todos aquellos que me están escuchando y viendo a través de esta línea, esta red, tengan bien claro quién es Jesús. Jesús es todopoderoso y es el único que tiene el poder para reprender no solamente al viento, a la mar, a los vientos, para reprender todo virus, toda enfermedad. Qué bueno que seamos como estos discípulos, que clamemos a Él en momentos de angustia. Porque aquí en Marcos nos dice que otros fueron hacia donde Él estaba y le reclamaron. Yo veo aquí un tono de reclamo hacia Jesús, porque le dicen: ¿que no tienes cuidado? ¿Que perecemos? ¿Usted cree que Jesús no tiene cuidado de nosotros, amado hermano? Claro que Jesús tiene cuidado de nosotros. Si Él no tuviera cuidado de nosotros, ya hubiéramos perecido desde hace mucho, hermano. Jesús está al pendiente de nosotros, de nuestra necesidad. El Señor me decía, hermano, que muchos han dudado de Él, que muchos han dudado de que Él los escuche. Claro que Dios nos escucha. Que no nos conteste en el tiempo que nosotros queremos alguna necesidad, eso es otra cosa, hermano. Eso es porque Dios es un Dios soberano. Pero Dios, su oído está atento a nuestro clamor, a nuestra petición. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mi Dios no cambia. Él tiene el poder siempre para salvarnos, para extendernos su mano. ¿Que no tienes cuidado de nosotros? Si tiene cuidado de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Muchos le reclaman a Dios ante ciertas situaciones. Muchos le hablan como estos discípulos a Jesús. Muchos hoy en día le levantan la voz a Dios en una forma altanera, exigiéndole que obre en alguna petición. Y se nos olvida que Dios es un Dios soberano,
que Dios obra en su tiempo y como Él quiere obrar. Cuando nos acerquemos a Dios, hermano mío, hagámoslo con una humildad, con una sencillez, reconociendo que Él es Dios. ¿Hay incertidumbre en el mundo? La hay. ¿Hay temor en el mundo? También existe. ¿Qué nos queda hacer? Seguir clamando a Él misericordia. Seguir clamando a Él misericordia. Confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Y pasará lo que tenga que pasar. Cuando la tempestad se levante, amado mío, no dude, hermano. No dude de que Dios está ahí. Porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios tiene control de su necesidad. Dios tiene control de su enfermedad. No está solo. Ha dejado su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo maravilloso, que viene y nos consuela, nos abraza. Creo que en estos días, hermano, hemos podido sentir ese abrazo hermoso del Espíritu Santo, ahí en nuestro hogar. ¿Ha habido tristeza? Sí. ¿Tristeza por no asistir a la iglesia? Sí. ¿A los servicios? También ha habido tristeza. Pero en el hogar estamos buscando su rostro, estamos clamando, estamos pidiendo. Y Dios ahí nos ha escuchado y nos ha dado un toque especial en nuestro hogar. Jesús nos dice en esta tarde que no desconfiemos de Él, que no dudemos de Él. Tempestades van a seguir levantándose, hermano. Quizás ahorita, aparte de esta situación, usted está pasando por una situación difícil, personal. Quizás está enfermo en casa. Quizás tiene un familiar enfermo, hospitalizado, y siente que ya no puede. Tiene alguna necesidad. Pero sabe que, hermano, no está solo. Dios está con usted como poderoso gigante. Porque Jesús está en medio del dolor. Jesús está en medio de la aflicción. Jesús está en medio de la tristeza. Y Jesús calma la tempestad. Jesús calma el dolor. Jesús calma la angustia. Jesús calma la preocupación. Jesús calma todo, hermano. Él es la respuesta. No perdamos la fe en Él. Por más difícil que parezca la situación, no perdamos la fe en Él. No dudemos en Él. Y nos dice, no teman. No teman, qué hermosas palabras. No teman, no hay por qué temer, hermano. Hay creyentes con miedo. Y sí, a lo mejor el miedo es natural. Pero Jesús nos dice en esta tarde, no teman, que yo estoy con ustedes. Y sigamos viviendo nuestra vida, agradándole a Él, sirviéndole a Él, amándole a Él, con todo nuestro corazón, aún en medio de las circunstancias difíciles, porque Él sigue siendo Dios y merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Así que, hermano mío, yo no sé por la situación que usted está atravesando. Yo no sé por la situación que usted esté viviendo, pero Dios la sabe y Él la conoce. Ahí donde está usted en su hogar, no deje de buscar a Dios. No deje de clamar a Él. No piense que Dios lo ha dejado de escuchar. Porque eso es lo que me decía el Señor. Muchos creen que yo no los escucho. Muchos creen que yo no existo.
si alguien que está escuchando esta palabra, que no tiene a Dios en su corazón, es tiempo que busque a Dios. Si usted un día le conoció y vive alejado de Él, ¿qué espera para volverse a Él? Dice un dicho por ahí: ven la tempestad y no se hincan. Ven la situación que estamos atravesando y muchos le siguen dando la espalda a Dios. Aún su pueblo sigue en las mismas. ¿Qué esperamos, hermanos? Esta tempestad pasará. Esta tempestad pronto cesará. Y volveremos a nuestras iglesias con el mismo amor y con la misma pasión de siempre. Pero ¿qué de aquellos que no quieren entregar su vida a Cristo? También Dios los escucha a ustedes. Es un buen momento para que usted, que vive alejado de Dios, sepa que Dios tiene el control de todo, que Dios le quiere salvar, que Dios le ofrece a usted una vida eterna allá en el cielo, que esta vida es efímera y es pasajera, con muchos problemas, con muchas adversidades, con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza. Pero Él nos promete una vida mejor. Por eso, aquellos que un día le conocimos, nos hemos aferrado a esa vida, porque Él es nuestra esperanza. Que a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles que hemos pasado y seguiremos pasando, Jesucristo es nuestra esperanza. Esa esperanza, la vida eterna, por la que tanto luchamos, por la que tanto peleamos y seguimos adelante. Le animo, amado hermano, a que siga adelante, a que no desmaye, a que se afiance en su fe. Si su fe en estos días ha menguado, yo le aconsejo que vaya a Dios y le pida que le aumente su fe. Porque al final de nuestros días, hermano, la fe es lo único que nos va a quedar. Quizás en un hospital, quizás en una situación difícil, lo único que nos queda en esos momentos es nuestra fe. Afianzarnos de Dios. Y en todo momento, por más doloroso que sea, Jesús nos dice que no temamos, que sigamos confiando en Él, que sigamos confiando en Él, que no nos desesperemos, que esto pasará, pero vendrá la calma y se levantará otra tormenta de la nada, de repente. Cuando todo parezca quieto, soplarán esos vientos nuevamente. Rugirá el mar. Pero en medio de eso, en medio de esa tempestad, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, aunque no lo podamos ver, pero lo podemos sentir. Ahí en su hogar, si usted pone una alabanza, y usted levanta sus manos y empieza a clamar a Él, usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a poder sentir esos ríos de agua viva fluyendo en su vida. En estos días Él ha sido nuestro refugio.
En estos días de tristeza, Él ha sido nuestro refugio. En nuestros días de soledad, quizás, Él ha sido nuestro sustento, porque Él es nuestro todo. Así, hermano, yo le animo y le exhorto a que siga adelante en el camino del Señor, a que no desmaye su fe, a que vea a Jesús siempre, a pesar de la situación difícil que esté pasando. Para mi Dios no hay distancias. ¿Tiene algún problema? Vaya a Jesús, que Él escuchará y oirá su clamor. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración para todos aquellos que me están escuchando. Y si quieren ahí en su hogar, inclinar su rostro y hacer juntamente conmigo esta oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa tarde me acerco a ti, Señor. Tu palabra ha sido predicada, lo que usted ha puesto en mi corazón. Han sido momentos, Señor, difíciles los que muchas veces hemos pasado, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor. Y tú mejor que nadie sabe que muchas veces en nuestra vida ha habido temor, ha habido miedo, ha habido angustia, Señor, ante alguna situación por la que hemos llegado a atravesar, Señor. Pero aún en medio, Señor, de nuestro dolor, de nuestra angustia, Señor, tú te has hecho presente, Señor, y nos has abrazado y nos has dicho: no temas. Como le dijiste a tus discípulos, que no temieran, que no tuvieran duda de que tú estabas con ellos. Señor, porque tú tienes el poder, Señor, para reprender, Señor, el viento, el mar, cualquier tempestad que se levante en nuestra vida. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que están en su hogar, escuchándome y viéndome, Señor, que están reunidos quizás allá en la sala, Señor, ahí en la comodidad de su hogar, pero quizás muchos de ellos tienen temor, Señor, tienen miedo, Señor. Yo te pido, Padre maravilloso, que usted en esta hora les inyecte fe, Señor, que les abraces con tu Espíritu Santo, Señor, donde ellos se encuentran, Señor. Si tienen, Señor, incertidumbre, Señor, del trabajo, de la economía, Señor, hoy les dices que no teman, que todo estará bien, porque tú tienes todo bajo control, porque tú estás en la barca, Señor, y que no dudemos, Señor, de que hay un Dios todopoderoso que nos escucha, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos en su fe, Señor, que te puedan buscar en su hogar, Señor, que puedan sentirte ahí en los hogares, Señor maravilloso. Abrázales y confórtales, Señor. Yo te pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, sobre todo a mis hermanos de Vida Nueva. Guárdales y bendíceles de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.